Rachel Barber era la viva imagen de una persona feliz. A sus 15 años destacaba por su talento para las artes y la danza, así como por su belleza física y una personalidad inigualable. Para mayor fortuna, había llegado a su vida el primer amor y experimentaba las agradables emociones de un noviazgo adolescente que sus padres aceptaron de buena gana. Todo indicaba que la jovencita tenía un futuro prometedor. Pero sin que nadie lo supiera, Rachel había despertado la obsesión de la persona menos esperada, y su plan era siniestro. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video para conocer los detalles de este caso que estremeció a Australia. El caso de Rachel Barber. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Rachel Elizabeth Barber nació el 12 de septiembre de 1983 en Melbourne, una ciudad costera ubicada al sur de Australia. Fue la primera hija de la pareja conformada por Elizabeth y Michael Barber, quienes pronto quedaron fascinados por la alegría desbordante y la energía que derrochaba la niña. En esa época, los esposos vivían en una granja, rodeados de naturaleza y de animales con los que Rachel se relacionaba de maravilla. Posteriormente, los esposos le dieron la bienvenida a otra niña, a la que llamaron Ashley Rose. Y luego la familia se completó con Heather, la tercera hija. En su rol de hermana mayor, Rachel se sentía realmente bien y era muy amorosa. Los Barber se caracterizaban por ser una familia de artistas, con una gran cultura. Elizabeth era escritora y Michael era músico. Por si fuera poco, la abuela de Rachel era fotógrafa, así que la pequeña creció en medio de un entorno donde el arte era parte de su estilo de vida, y este ambiente fomentó su profundo interés por la danza desde muy temprana edad. Según recordó Elizabeth en una entrevista, incluso antes de nacer Rachel, estaba relacionada con las melodías, ya que mientras estuvo en el vientre le ponían música clásica por largos ratos, lo que indudablemente tuvo un impacto en su vida luego de llegar al mundo. Fue así como, con apenas 5 años, Rachel comenzó a tomar clases para convertirse en bailarina, mientras soñaba con llegar a los escenarios de Broadway. Eso, sin dudas, reflejaba no solo su talento natural, sino también el apoyo que recibía de su familia para seguir sus pasiones artísticas, aun cuando Elizabeth tenía reservas con respecto a que su hija se dedicara a la danza a tiempo completo, debido a las grandes exigencias de esa actividad. A lo largo de su infancia y adolescencia, aquella hermosa niña de ojos claros jamás pasó desapercibida. Sus allegados la describieron como una persona feliz, segura, tenaz, creativa, amigable y de personalidad vibrante, características que la hacían popular entre sus compañeros y amigos. Aunado a esto, el talento de Rachel era excepcional. Así que, además de querer convertirse en una bailarina profesional, demostraba sus habilidades para la actuación, dirigiendo obras de teatro en las que participaban sus hermanas, quienes tocaban algunos instrumentos musicales.
Y como parte de sus grandes aspiraciones artísticas, la adolescente quería abrir su propio estudio de danza, al que llamaría Estudio de Baile Estrella de Rachel. En cambio, con la educación formal y las calificaciones no tenía la misma suerte. En el aspecto académico enfrentó dificultades importantes porque no se sentía motivada. Así que, por más empeño y dedicación que le pusiera, aprobaba las materias con las notas más bajas, siendo su único enfoque y deseo dedicarse solo a la danza. Garantizar el sustento de 3 hijas requería que Elizabeth y Michael trabajaran duro. Eran personas muy ocupadas y, como consecuencia, las chicas pasaban mucho tiempo solas. Por tal motivo, la pareja solía contratar a niñeras para que se encargaran de su cuidado. Y una de las que solía ir a menudo era una vecina llamada Caroline Reed Robertson. Esta joven de 15 años para ese entonces era un tanto peculiar, ya que en contraste con Rachel, lucía descuidada y generalmente estaba deprimida, por lo que le costaba incluso establecer relaciones muy elementales con las personas. Pero con la familia Barber fue muy diferente, ya que conectó de inmediato y creó un estrecho vínculo de confianza con las 3 niñas. Caroline nació en Melbourne, Australia, en un hogar disfuncional en el que sus padres estaban divorciados, lo que contribuyó a una relación complicada con ellos. Desde joven, la chica se caracterizó por tener baja autoestima y una gran falta de motivación. Para colmo, fue víctima de hostigamiento en la escuela, y estas experiencias la llevaron a desarrollar un complejo de inferioridad que pronto afectó su vida social y emocional. Mientras Caroline luchaba con sus propios dramas, los Barber decidieron hacer algunos ajustes laborales, ya que querían pasar más tiempo con sus hijas. Así que se mudaron a otro lugar donde tendrían menos responsabilidades. Además, Rachel ya era una adolescente y tenía cada vez más claro lo que quería. Entonces, en 1998, ya instalados en su nuevo hogar, la joven con 15 años se armó de valor y tomó la decisión definitiva de dejar los estudios para dedicarse de lleno a la danza. Cuando lo conversó con sus padres, Michael aceptó de inmediato, pero Elizabeth tenía sus reservas. No obstante, Rachel no se dio por vencida con facilidad y se mantuvo firme, motivada por la pasión que sentía por la danza, hasta que finalmente recibió el consentimiento de ambos para asistir a una prestigiosa escuela especializada en teatro musical, danza, canto y drama, conocida como Dance Factory. A cambio de dar su consentimiento, Elizabeth solo le impuso una condición a su hija, y era que debía buscar un empleo antes de comenzar las clases. Esta petición estaba relacionada con los principios que la pareja consideraba fundamentales, como la disciplina y el sentido de la responsabilidad, así como el valor del dinero. Pero Rachel era una joven determinada y con un temperamento muy fuerte, y aunque no podía inscribirse en ese momento en la escuela porque ya las clases habían comenzado, no estaba dispuesta a perder un semestre completo y a pasar más tiempo sin bailar. En función de esto, habló con la directora de la institución, y la mujer, asombrada por la fuerza arrolladora de la adolescente, la aceptó de inmediato. Y así fue como comenzó un diplomado de artes escénicas que duraría 2 años a tiempo completo. Esa misma personalidad que caracterizaba a Rachel le permitió relacionarse fácilmente con sus compañeros y hacer amigos muy pronto, además de destacar por su increíble talento y belleza, logrando que sus padres se sintieran muy orgullosos de ella y complacidos por verla tan feliz y comprometida. Pero en la escuela, más allá del baile, ocurrió algo inesperado. Rachel conoció a Immanuel Carella,
a quien todos llamaban cariñosamente por el diminutivo Manny. Este jovencito pronto se convirtió en su primer amor. Emmanuel nació el 15 de julio de 1982 en Australia, y al igual que Rachel, era un apasionado de la danza y muy talentoso. Así que los chicos conectaron de inmediato, y al poco tiempo comenzaron a ser novios. Elizabeth y Michael estaban encantados con Emmanuel, ya que para ellos era un joven fabuloso, educado, que además compartía las mismas metas que su hija y la cuidaba mucho, así que les parecía el novio perfecto. Para Rachel todo marchaba de maravilla. Sin duda tenía un futuro prometedor. Sin embargo, y a pesar de seguir muy enfocada en la danza y haber hecho algunos trabajos como modelo, se estaba haciendo necesario que consiguiera un empleo lo antes posible para cubrir las necesidades y los gustos que sus padres no le podían dar. Entonces, a mediados de enero del año 1999, la chica recibió una llamada que le cayó como anillo al dedo. Resultó ser una persona que le ofreció una oportunidad para trabajar como modelo. Prometió que le pagaría unos $100 por hora y además le permitiría que se quedara con la ropa que usaría en la sesión. Todo sonaba muy bien, pero la persona detrás del teléfono no se identificó ni le dio una referencia. Así que al comentarlo con su madre, con quien tenía una muy buena comunicación, Elizabeth le hizo ver el gran riesgo de aceptar esa propuesta que parecía demasiado buena para ser cierta. Además, por ser menor de edad, necesitaba autorización de sus padres para trabajar. Y ambos le advirtieron que si la persona de la supuesta agencia de modelaje no conversaba con ellos y presentaba una propuesta formal, se negarían rotundamente, ya que les parecía algo un tanto extraño e incluso peligroso. Rachel estuvo de acuerdo, y la chica siguió con su vida normal. Pero el 28 de febrero, paseando con su familia por un centro comercial de la ciudad, la joven quedó fascinada por unos zapatos con plataformas que vio en una tienda de un grupo musical que causaba furor en ese momento. Elizabeth le dijo que no podría comprárselas porque eran demasiado costosas, y aprovechó la oportunidad para recordarle a su hija que debía conseguir un empleo que le permitiera darse todos esos gustos. Rachel se quedó con la idea de aquellos zapatos que tanto le habían gustado, y casualmente ese mismo día, recibió una nueva llamada proveniente de la misma persona que se comunicó con ella en el mes de enero. En esta oportunidad, la propuesta era un tanto particular y muy diferente a lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Se trataba de un estudio psicológico en el que tenía que responder una serie de preguntas, y por participar del mismo le pagaría $100. Rachel, aún con aquellas plataformas dando vueltas en su cabeza, no dudó en aceptar. Pero la remuneración estaba condicionada a ciertas normas. La chica no podía comentarle a nadie acerca de la proposición. Ni su familia ni su novio debían saber nada, ya que supuestamente se trataba de un estudio que incluía datos personales que debían ser resguardados. Por lo tanto, tampoco podría compartir los resultados del mismo una vez publicados. Aun cuando a Rachel le pareció un poco extraño, decidió guardar el secreto, no solo porque era un requisito, sino también porque no quería que su madre le dijera nuevamente que no participara. Esa misma noche, al llegar a casa, la adolescente les comentó a sus padres que unos chicos la habían molestado en la estación del tren mientras regresaba de la escuela de baile. Para evitar que pasaran nuevamente por una situación similar, Michael dijo que la acompañaría de ida y la esperaría al final de la tarde para volver juntos. Llegado el 1 de marzo de 1999, Rachel se despertó por la mañana, fue a desayunar a la casa de una amiga y luego se encontró con Emmanuel para compartir un rato juntos antes de entrar a la academia.
En medio de la conversación, la chica le comentó a su novio que estaba emocionada porque se compraría aquellas plataformas que tanto le habían gustado, y además lo invitaría a cenar. Emmanuel se mostró sorprendido porque sabía perfectamente que Rachel no tenía dinero, y de inmediato le preguntó cómo pensaba pagar todo eso. Aunque no podía decir nada del estudio psicológico, le comentó un poco, ya que verdaderamente ella también desconocía los detalles. Sin embargo, le pidió que no se preocupara y que estuviera tranquilo, asegurándole que la mujer que la llamó para hacerle la propuesta era una vieja amiga. El resto del día transcurrió como cualquier otro, y llegadas las 6:30 de la tarde, Michael esperó a Rachel en la estación del tren, tal y como habían acordado. Pero luego de unos largos minutos se extrañó al ver que su hija no llegaba, así que comenzó a impacientarse. Para salir de dudas, llamó a su casa pensando que quizás la joven se había adelantado, pero al preguntarle a Elizabeth, ésta le respondió que no había llegado, lo que sin duda lo inquietó aún más. Alrededor de las 8 de la noche, en vista de que seguían sin tener noticias de Rachel, Michael decidió llamar a Emmanuel, quien se sorprendió mucho al conocer la noticia, y le comentó lo que la chica le había dicho en relación al trabajo que haría. Los padres, muy preocupados, decidieron ir a la policía para reportar lo que estaba sucediendo, ya que si bien Rachel era una joven de carácter fuerte, nunca había tenido un comportamiento similar. Pero como suele suceder, al llegar a la comisaría, los agentes les comunicaron que debían esperar 24 horas para tomarles la denuncia como persona desaparecida y comenzar luego una investigación. Sin embargo, los Barber no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados y dieron inicio a una búsqueda por sus propios medios, a la que más tarde se le sumó Emmanuel, ya que Rachel solía comunicarse con él todas las noches. Y al no recibir esa llamada habitual, el chico se preocupó mucho suponiendo que algo malo le había pasado. Entonces los padres se llevaron una nueva decepción con la policía, pues los oficiales consideraban que la chica se había ido de fiesta y que seguro volvería. No conformes con esto, le hicieron un reclamo a Michael y a Elizabeth porque, según su criterio, ellos estaban molestando a las personas preguntándoles si habían visto a Rachel. El 2 de marzo, los angustiados padres de la adolescente volvieron a la estación. Pero nuevamente los agentes le restaron importancia a la inexplicable ausencia de la chica. Ante tanta indiferencia, todos los allegados a Rachel se pusieron en marcha y tomaron diferentes puntos de la ciudad, en los cuales repartieron panfletos con la foto de la jovencita, con la esperanza de que alguien lograra reconocerla y les diera alguna información de su posible paradero. Pero lamentablemente no obtuvieron ninguna pista. Fue el 3 de marzo cuando por fin las autoridades decidieron tomar en cuenta la denuncia de los Barber, y los citaron a la comisaría para procesar el reporte formal de Rachel como persona desaparecida, no sin antes advertirles que de seguir pegando volantes por las calles les pondrían una multa. Cuando dieron inicio a las investigaciones pertinentes, fue Emmanuel el primero que entrevistaron, por la naturaleza de su relación con la adolescente. Los oficiales querían saber si habían mantenido relaciones íntimas, y el jovencito respondió que sí, e inmediatamente advirtió que utilizaron protección. Aún así, los agentes se plantearon la idea de que la joven había quedado embarazada y que decidió escapar a otra ciudad para que sus padres no se enteraran de lo que estaba pasando. Este planteamiento indignó por completo a Michael y a Elizabeth, ya que estaban convencidos de que su hija no había huido de ellos. Consideraban que en caso de ser cierto el supuesto embarazo, Rachel les habría informado lo que ocurría, pues en el hogar de los Barber, las cosas se dialogaban en lugar de huir.
Estaban convencidos de que algo malo le había pasado a su primogénita. Decepcionados de la actitud policial y de los prejuicios con los que estaban abordando el caso, la pareja decidió continuar la búsqueda de Rachel por su cuenta. Pero los oficiales les hicieron una nueva advertencia, asegurándoles que no lograrían nada porque no tenían las herramientas necesarias para dar con ella. Poco después comenzaron a aparecer algunas pistas. Entre ellas, el testimonio de una de las compañeras de Rachel, quien le aseguró a Elizabeth que vio a la jovencita en la estación del tren la misma tarde que desapareció, y que estaba acompañada por una mujer desconocida para ella. Siguió su relato describiendo a aquella misteriosa acompañante como alguien mayor que Rachel, subida de peso y bastante desarreglada. Basada en esas características, ella consideraba que no era parte de la escuela y también reiteró que no la había visto antes. Con esta nueva información, Elizabeth fue a la escuela de danza y luego de explicar lo que estaba ocurriendo, solicitó una lista de las compañeras de Rachel, con el propósito de descubrir quién podría ser esa desconocida que la acompañaba en la estación del tren. A pesar de la terrible situación que estaba pasando la madre, no encontró la solidaridad que esperaba. El personal del recinto educativo no fue receptivo con la solicitud, alegando que no podían facilitarle esa información sin una autorización de la policía. Así que Elizabeth se sintió atrapada en una situación que no parecía tener salida, debido a la inacción de las autoridades ante la desaparición de su hija. Aunque se sentía decepcionada de todo, la mujer fue a la estación y les comunicó a los efectivos la valiosa información otorgada por la amiga de Rachel. Esa pista sí les pareció interesante, y procedieron a indagar en las comunicaciones de la chica mediante su teléfono móvil, con el propósito de descubrir si había alguna información que pudiera darles pistas. Al revisar la lista de llamadas, descubrieron un número que les llamó poderosamente la atención, ya que se repetía y la duración de cada una de las comunicaciones era muy larga, algo que no era usual en Rachel, ya que ni con Immanuel pasaba tanto rato conversando. De hecho, el día anterior a su desaparición, había recibido 3 llamadas provenientes de ese mismo número de teléfono. Y resultó que, efectivamente, la persona con la que hablaba era conocida no solo por ella, sino también por su familia, ya que se trataba de Caroline, aquella chica que fue niñera de Rachel y sus hermanas años atrás. En ese momento, Elizabeth recordó la descripción que le dio la amiga de su hija, y se dio cuenta de que coincidía mucho con la apariencia y las características de Caroline, y todas las alarmas se encendieron de inmediato. Fue así como el 12 de marzo de 1999, la policía decidió ir hasta su trabajo, donde se desempeñaba como teleoperadora. Pero los compañeros de la mujer les dijeron que tenía días sin presentarse, pues se había reportado como enferma. A una de las trabajadoras con las que conversaron le preguntaron si Caroline alguna vez, por casualidad, había mencionado a una chica llamada Rachel. Los investigadores quedaron impresionados cuando la mujer aseguró que, básicamente, Caroline hacía referencias a la jovencita todos los días. En vista de esto, fueron a su casa, y al tocar a la puerta no recibieron ninguna respuesta. Entonces decidieron echar un vistazo por las ventanas, y a través de una de ellas, lograron ver a Caroline tendida en el suelo, lo que les hizo suponer que quizás algo andaba mal con ella. En consecuencia, y aún sin tener una orden, ingresaron a la residencia y comprobaron que estaban en lo cierto, ya que la mujer estaba inconsciente. Así que solicitaron apoyo de los paramédicos y fue trasladada para ser atendida, mientras que un grupo de agentes se quedó en la vivienda, donde dieron inicio a las pesquisas pertinentes. Sin dudas,
Caroline era la principal y única sospechosa por la desaparición de Rachel, y las evidencias encontradas en su casa prácticamente la mostraban como la responsable de que no hubiera vuelto a su hogar, aunque no tenían claro cuál había sido el destino de la adolescente. Para sorpresa de los oficiales, hallaron infinidad de fotos de Rachel y un documento con la solicitud de la partida de nacimiento de la chica desaparecida. También tenía una lista con datos específicos de la familia Barber y ropa de talla muy pequeña que evidentemente no pertenecía a Caroline. Por si esto fuera poco, encontraron un cuaderno en el que describía a Rachel como una chica pura y perfecta, de ojos y piel hermosa. Del mismo modo, se describió a sí misma como fea y desarreglada. Parecía que la mujer hacía una comparación entre ellas. Si lo hallado hasta ese momento era suficiente para erizar la piel, lo más escalofriante estaba en la parte de atrás del mismo cuaderno, donde Caroline escribió detalladamente una lista de pasos a seguir para cumplir con el objetivo de quitarle la vida a Rachel. Entre ellos contaban la propuesta de trabajo y la invitación a su casa, donde le ofrecería una pizza a la chica con una sustancia para adormecerla un poco y luego poder atacarla. Parte del plan era separar su cuerpo en partes y dejar su rostro irreconocible. Luego metería los restos en bolsas y los enterraría en la granja donde creció. Seguidamente se daría a la fuga con un préstamo que ya había solicitado y se cambiaría el nombre, escogiendo como nuevo apellido el de soltera de Elizabeth. En este punto, no cabía ni la menor duda de que esta mujer estaba obsesionada con Rachel y sabía perfectamente lo que le podía haber pasado. Entonces, el 13 de marzo, fueron a verla al hospital al que había sido trasladada luego de encontrarla inconsciente en su casa. Allí se enteraron de que había sufrido un ataque epiléptico que la hizo perder el conocimiento, pero ya estaba recuperada. Un agente de policía la interrogó, y ella, sin dudarlo y sin ningún tipo de remordimiento aparente, confesó todo lo que le había hecho a la pobre chica. Fue así como se supo que Caroline tenía la loca idea de ser Rachel, suplantar su identidad y apoderarse de todas las cosas lindas que la jovencita tenía en su vida. Así que el 1 de marzo estaba lista para llevar a cabo su macabro plan. Y luego de encontrarse en la academia de baile, fueron a la estación de tren para dirigirse a su casa. Y estando allí, la mujer le ofreció la pizza a la que le había añadido un somnífero. Pero el medicamento no le hizo ningún efecto a Rachel, por lo cual Caroline la invitó a cerrar los ojos y a meditar, señalando que era indispensable que estuviera relajada en el momento de responder las preguntas del estudio psicológico. Y justo cuando la chica cerró los ojos, la mujer se acercó a ella con el cable del teléfono en las manos. Velozmente rodeó su cuello y apretó con mucha fuerza hasta que su corazón se detuvo de forma definitiva. Continuó su relato afirmando que luego llevó el cuerpo a uno de sus armarios y la mañana del 2 de marzo fue al banco a solicitar un préstamo de $10,000. Pero cuando habían pasado 3 días y seguía sin recibir respuesta de la aprobación, comenzó a ponerse muy nerviosa y consideró oportuno deshacerse del cuerpo, dividiéndolo en 2 partes. Lo envolvió luego en alfombras y lo guardó en bolsos del ejército. Después le pidió a unos amigos que le prestaran algo de dinero, con el que solicitó un servicio de mudanza para trasladar los restos, advirtiéndole al chofer que estaba cargando una escultura muy valiosa. Ya en la granja de su padre, Caroline enterró los restos de Rachel en el área que era considerada el cementerio de las mascotas familiares. Luego de esta espeluznante confesión, los padres de Rachel recibieron la trágica noticia.
y según dijeron posteriormente, eso los dejó devastados, ya que aún guardaban la esperanza de que su hija apareciera viva, a pesar de los días que habían transcurrido desde que fue vista por última vez. Las autoridades se dirigieron a la granja del padre de Caroline, donde él mismo los llevó hasta el lugar que llamaban cementerio de mascotas, y allí notaron un espacio de tierra movida lleno de moscas. Al excavar, pronto encontraron el cuerpo de Rachel. Pocos días después, en medio de un profundo dolor, familiares y amigos se reunieron para rendir homenaje a aquella chica espléndida, talentosa y querida por todos. Luego de esto, la familia Barber quedó absolutamente marcada por lo sucedido. Michael cayó en una fuerte depresión y pasó mucho tiempo retirado de la música. Y para Elizabeth no fue muy diferente, ya que llegó incluso a perder las ganas de vivir. Entretanto, en octubre del año 2000, comenzó el juicio contra Caroline, en el que la evidencia principal que presentó la fiscalía fue la confesión detallada de cómo planificó y llevó a cabo el crimen. Aunado a esto, la mujer se declaró culpable en una audiencia en la que un psiquiatra forense explicó, frente al jurado presente, que Caroline había escogido a una víctima de la que estaba completamente celosa, al punto de llevarla a obsesionarse por sus cualidades, las cuales pensó que podría adquirir. Por tal motivo, fue diagnosticada con desorden de personalidad múltiple. Pero esto no conmovió al jurado, que estaba convencido de que ese desorden no le impedía diferenciar el bien del mal. En consecuencia, Caroline Reed Robertson fue condenada a 20 años de prisión con un mínimo de 14 y medio tras las rejas antes de poder optar a la libertad condicional. Mientras cumplía su condena, la mujer adquirió una nueva personalidad. Bajó de peso, se alisó y tiñó el cabello de rubio, buscando aún más su deseado parecido a Rachel. En el año 2004, Elizabeth escribió un libro llamado Víctima Perfecta, en el que narró todo lo ocurrido a su hija. El libro se convirtió luego en el punto de partida y la inspiración de una película que titularon En su piel, basada en la historia de Rachel. En enero del año 2015, Caroline salió de prisión y quedó en libertad condicional. Fue liberada bajo algunas condiciones. La historia de Rachel Barber dejó una huella imborrable en la sociedad australiana, resonando como un recordatorio sombrío sobre la importancia de la salud mental, los peligros y las consecuencias de las obsesiones, así como la necesidad de que las autoridades actúen con mayor diligencia en casos de desapariciones. Ahora que conoces todos los detalles de este caso, queremos saber qué piensas. ¿Te parece que Caroline recibió la sentencia que merecía? ¿O consideras que el castigo debió ser mayor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!